Bueno, hoy vamos a hablar del estado de sitio. Lo que les voy a pedir a ustedes después que lean ustedes los artículos 23, 61, el 75 inciso 29 y el 99 inciso 16 que trata sobre este tema. Estos artículos de la Constitución se refieren al estado de sitio. El estado de sitio, junto con la intervención federal, los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa, conforman los denominados institutos de emergencia, consagrados en la Constitución Nacional. Se denomina situación de emergencia a aquella circunstancia absolutamente excepcional y súbita que se interpone al normal desarrollo de las instituciones y que obliga a mitigar de manera transitoria el carácter imperativo de las normas de derecho público contenidas en nuestro plexo constitucional. El estado de sitio es considerado como una medida excepcional y extraordinaria, cuya declaración compete a los poderes políticos del gobierno federal y dictada en circunstancias de extrema gravedad por el orden público, la seguridad común y la paz interior, que pueden ser generadas tanto como conmoción interna como por ataque exterior. En el primer caso, o sea, de conmoción interna, corresponde al Poder Legislativo la declaración del estado de sitio y solo le corresponderá al Poder Ejecutivo Nacional declararlo emitiendo un decreto de necesidad y urgencia cuando el Congreso de la Nación Argentina se encuentre en receso. No obstante, una vez que ésta se haya reunido o fuera convocado por el mismo presidente, aprobará o suspenderá la medida ejecutiva adoptada por ser atribución constitucional exclusiva de aquel cuerpo, debiéndose manifestar su voluntad expresamente. En el caso de conmoción exterior, será el Poder Ejecutivo el encargado de declarar el estado de sitio, con acuerdo del Senado o en uno o en varios puntos del territorio de la nación, supuestos estos últimos en las cuales las garantías constitucionales se suspenderán solo en donde exista perturbación del orden sin propagarse a territorios no afectados por él. Se produce la suspensión temporal y limitada solo de aquellas garantías que resulten inadecuadas al orden constitucional, que con la vigencia del estado de sitio se busca preservar. Por esa razón, todas las medidas implementadas que no sean razonablemente adecuadas a la gravedad de las circunstancias serán consideradas por los jueces inconstitucionales. El estado de sitio durará hasta que las circunstancias de gravedad que hicieron necesaria su declaración hayan cesado. En otras palabras, cuando la emergencia haya concluido, la vigencia del estado de sitio no tendrá justificación alguna. De ahí se entiende que, una vez que ya no se encuentren en vigor las garantías constitucionales afectadas durante ese periodo, sean restablecidas. Cualquiera sea la razón que haya motivado la declaración del estado de sitio, sea por conmoción interior o ataque exterior, el Poder Ejecutivo no podrá arrogarse competencias que excedan la órbita de las que le son propias, especialmente las del Poder Judicial, dispuesto que no podrá condenar ni aplicar penas por sí mismo. Por el contrario, podrá arrestar o trasladar a las personas de un punto a otro de la nación, siempre que ellas no hubiesen optado por salir del territorio o por el exilio. En ese sentido, y aunque la declaración del estado de sitio sea considerada como una cuestión política no justiciable, quedarán, no obstante, las medidas excepcionales que a causa de él queden sujetas al control de razonabilidad en cuanto a sus aplicaciones respecta por parte del Poder Judicial. Hay un fallo muy antiguo que es el fallo Alem de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde definió el instituto como un arma de defensa extraordinaria, puesta en manos de los poderes públicos de la nación, para que, en épocas también extraordinarias, puedan defenderse de los peligros que amanecen tanto en la Constitución como a las autoridades que ella lo crea. El fallo Alem ordenó la libertad de un senador arrestado por orden del Poder Ejecutivo durante el estado de sitio,
sosteniendo que el objetivo primordial del estado de sitio es la defensa de la Constitución y de las autoridades federales que ella crea, y que toda medida que directa o indirectamente afecte la existencia de estos poderes públicos, adoptada en virtud de las facultades que el estado de sitio confiere, serían contrarias a la esencia misma de aquella institución y violaría los propósitos con los que ha creado el artículo 23 de la Constitución Nacional. Ahora vamos a hablar del artículo 29 de la Constitución Nacional. Este artículo, al declarar sobre los actos prohibidos, encuentra su razón de ser en una práctica usual que existía en nuestra vida política previa a la organización del Estado, consistente en la concesión al Poder Ejecutivo de facultades discrecionales, cuya expresión más elocuente tuvo lugar en el gobierno de Rosas. La finalidad del constituyente originario, al incorporar a la ley suprema la denominada cláusula democrática, fue, en consecuencia, la de suprimir de nuestra vida institucional esos usos y prácticas políticas contrarias al régimen republicano de gobierno, dada su colisión con el principio de división de poderes. Su texto constituye una categoría declarada en la salvaguardia del sistema que consagra el artículo 1 de la Constitución, o sea, la forma de gobierno y la forma de Estado, y se complementa con la prohibición impuesta por el presidente en el artículo 109 de la Constitución en ejercer funciones judiciales. Este artículo impone 3 prohibiciones expresas, que son la concesión de las facultades extraordinarias, la suma del poder público y el otorgamiento de sumisiones y supremacías. Se conceden facultades extraordinarias cuando se habilita al Poder Ejecutivo a realizar actos que son competencia de alguno de otros poderes, digamos. A su vez, la suma del poder público significa la concentración de todos los poderes del gobierno en cabeza del Ejecutivo. Por último, las sumisiones y supremacías constituyen una figura amplia, que incluyen la proscripción de toda prerrogativa, que importe la vulneración de la vida, el honor o las fortunas de las personas, en función de ese predominio. En este sentido, la norma protege de manera especial derechos constitucionales básicos, impidiendo al legislador obrar caprichosamente de modo de destruir lo mismo que ha querido amparar y sostener. El artículo 29 de nuestro plexo prescribe 2 tipos de efectos jurídicos para los actos prohibidos: la nulidad insanable y la incriminación para quienes lo formulen, a la pena y responsabilidad de los infames traidores a la patria. La disposición contenida en este artículo se complementa a partir de la reforma del 94 con la norma sancionatoria que prescribe el artículo 36 de nuestra Constitución. Su adopción responde al mismo criterio histórico, pues con ella se intenta incriminar una conducta política que alteró nuestra vida institucional de la nación desde 1930 hasta 1983. Esto es el fenómeno de los golpes de Estado, que han destruido la continuidad institucional en nuestro país, impidiendo que los gobernantes se fueran sucediendo de conformidad con lo previsto en la ley fundamental. El artículo 36 tipifica las conductas penales diferentes. Una es la de los ejecutores de los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Y la otra son la de los usurpadores de cargos públicos como consecuencia de estos actos de fuerza. Este artículo, el 36, también tiene, la finalidad de combatir un fenómeno que afecta el equilibrio y legitimidad de nuestro régimen político, que es la corrupción. En esta materia, la norma constitucional es de menor contundencia respecto de la tipificación del delito y su consecuente sanción, dejando librado al Congreso su regulación concreta. Hasta acá es la clase. Lo que sí les pido que lean y tengan en claro los artículos de la Constitución. No es solamente el texto, sino también hay que leer la Constitución, estos artículos, el 29
sobre todo, y el 36, y todos los artículos que nombramos